Presentación. Súper bien, súper bien. Póngame ahí desde qué ciudad en este momento están conectados a esta tremenda capacitación de finanzas personales. Póngame ahí de Tegucigalpa, Bogotá, Medellín, Honduras, Cali, La Ceja, Panamá, San José, México, Perú, Lima, San Salvador, San José, Honduras, New Jersey, Campeche, Medellín, Argentina. No, qué bueno ver un montón de gente conectada el día de hoy, gente consciente con sus finanzas personales, gente que quiere seguir teniendo un orden y que este 2020 sea totalmente diferente. A veces hay información que no conocemos y definitivamente hoy vamos a poder compartir en esta noche una información de gran valor para que usted pueda seguir creciendo financieramente. Bueno, para ya arrancar, quisiera presentarme rápidamente. Mi nombre es Rodrigo Bando. De hecho, les saludo desde la ciudad de Miami. Tengo actualmente 30 años de edad. Soy empresario hace 7 años que empecé en el mundo de los negocios. Algo que a mí sí me ha pasado era que entre más ganaba, más gastaba y era por un tema de mal manejo financiero. Hay algo que yo entendí que hay que aprender. Primero es a ganar dinero y después a conservarlo, pero ese dinero conservado hay que multiplicarlo, porque si el dinero no se mueve como es energía, no se multiplica. Y finalmente lo terminamos gastando. Pero ¿por qué pasa eso? Porque a veces no tenemos la información correcta, cómo utilizar nuestras finanzas correctamente. Entonces, para no quitar el espacio ni el tiempo, definitivamente yo quiero presentar a la persona que viene a continuación. Es una persona que yo conocí hace poco. La verdad es que tuve el placer y el privilegio de poder compartir con él. Es un empresario hondureño, centroamericano. Deberíamos estar súper felices todas las personas que somos de Centroamérica, que se ha dedicado, digamos, al mundo de negocios. Actualmente tiene diferentes empresas, un grupo, de hecho, un grupo financiero que hace eh, préstamos para carros, también tiene un negocio inmobiliario, da asesorías, es banquero. Anteriormente había trabajado en un banco, uno de los bancos más grandes de Latinoamérica, siendo vicepresidente. Hoy definitivamente tiene una información súper poderosa y la verdad es que yo estoy súper contento de poder presentar a este señor que conocí. Estuve escuchando parte de su historia, cómo pasó literalmente de ser piso tierra a, digamos, actualmente ser un empresario súper respetado a todo de nivel de Latinoamérica. Y yo la verdad es que le pedí este espacio que nos compartieran, aparte, digamos, de finanzas personales, porque algo que yo he buscado definitivamente es que en Latinoamérica tengamos finanzas saludables para poder salir, digamos, de Latinoamérica en el tema de pobreza, pero cómo nosotros tenemos que empezar a hacerlo por medio de la educación. Y es por eso que no quiero quitar este espacio, quiero darle más bien la bienvenida y quiero que recibamos con un fuerte aplauso virtual y quiero que lo reciban ahí con un 55555 al empresario Lenín Palencia. Yo te voy a hacer anfitrión. Ya, un toquecito, Lenín. Ya te dice anfitrión, ya puedes activar ahí tu audio, Lenín. A ver si me escuchas ahí. Muy bien, muy buenas noches. Me siento extremadamente contento de poder participar en este importante entrenamiento que me parece a mí que es vital para la vida de todos nosotros. Y muchas veces no le ponemos la importancia correcta y eso nos genera problemas. Yo esta noche quisiera compartirles un poco qué es el cuidado, cuál es el cuidado que nosotros tenemos que tener, porque muchas veces nos enfocamos en la generación de ingresos y eso está muy bien, eso hay que hacerlo, hay que seguirlo haciendo y los felicito, pero créemelo, que son otros factores adicionales los que van a integrar tu éxito financiero. Y por eso hoy yo quiero compartirte una clase muy básica de lo que para mí ha sido muy útil para lograr evolucionar. Pero antes de eso, yo quisiera compartirte algo muy corto. Pero antes de ello, quiero compartirte una de las convicciones que a mí me han hecho claridad total de cómo es que tenemos que buscar el éxito los seres humanos. Repito, esta es una apreciación personal mía
respeto lo que tú puedas pensar, de repente lo compartes conmigo, pero yo quiero compartirte mi criterio, mi visión. Primero que todo, yo creo en el éxito integral. Para mí el éxito no puede sesgarse en una sola cosa. El éxito tiene que ser integral y todos, a mi criterio, tenemos que buscar ese éxito integral. El éxito integral para mí es como una silla, como un banco, como una banca de 3 patas, en las cuales si una de ellas falta, no nos podemos sostener. Y vea lo que yo creo en este sentido. Para mí es muy importante que primero que todo podamos ver que todos los seres humanos tenemos una parte espiritual en nuestras vidas. Ya sea que creas en la luna, en la tierra, en las plantas, en el agua, en Dios, pero todos tenemos los seres humanos que cultivar una parte espiritual en nuestras vidas. Y esa parte espiritual tenemos que cuidarla y tenemos que hacerla crecer y triunfar también. También nosotros tenemos una segunda pata del proceso del éxito integral y es la parte familiar. Necesitamos estar bien con nuestra familia, con nuestros cónyuges, hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros tíos. Tenemos que estar bien y tenemos que trabajar para que haya armonía. Una vez leí un libro de Napoleon Hill que se llama Las leyes del éxito. Hace mucho leí ese libro, hoy lo estoy repasando nuevamente y siempre me impactó cuando él se refiere a un tema de mente maestra. Pero lo que más me impacta es que para que haya mente maestra tiene que haber armonía perfecta y tu vida tiene que tener una armonía perfecta. En este sentido, el aspecto familiar para mí es fundamental en el éxito integral. El otro punto muy importante es la parte material o financiera. Hace muchos meses, quizás unos 4 o 5 meses atrás, con mi hijo menor yo estaba platicando y hablábamos de este tema. Y él me hizo una pregunta: papá, ¿cuál es el más importante de los 3? Yo recuerdo que con absoluta contundencia le dije, y sigo diciéndoselo a cualquiera, los 3 son iguales de importantes. No podemos supeditar uno del otro. Tenemos que trabajar en estas 3 áreas en nuestras vidas. Y te vas a dar cuenta el por qué es importante trabajar en estas 3 áreas, porque entre ellas se retroalimentan y nos permiten tener éxito en cada una de manera individual cuando nos enfocamos a trabajar en las 3. Considero que todos tenemos que darle una gran importancia. Yo quiero felicitarte porque hoy hay más de 300 personas conectadas en esta conferencia de diferentes países y eso a mí me alegra muchísimo. ¿Por qué? Porque veo que hay un interés en las personas en atender este tema y te felicito. Te felicito porque yo estoy convencido que cuando los problemas financieros entran por la puerta de una familia, de un hogar, estamos corriendo el riesgo de que la armonía, de que la paz y el amor salga por la ventana. Una gran cantidad de problemas entre familiares en matrimonios están radicados en problemas financieros y por ello yo considero que tenemos que darle una importancia adecuada a este problema. En ese sentido, yo quiero compartirte estas 3 gráficas muy íntimas de mi vida personal, pero que Rodrigo me decía, Lenín, a mí me gustaría que compartieras un poco de tu vida. Vamos a ser muy breves porque quisiera pasar más a la parte técnica. Yo nací en esa casa que ves allí. En esa casa nací yo y al lado, en el lado derecho de tu pantalla, tú puedes ver a un niño de 11 años recibiendo un certificado de 6º grado de primaria. Ahí puedes ver que la escuela era de lujo. Las paredes, el piso, la decoración. Era una escuela muy humilde. Pero allí nací yo con mucho orgullo. Te comparto esto porque en algún momento yo llegué a sentir una necesidad muy grande de poder avanzar y salir a otro nivel. Y me pude dar cuenta que si yo quiero tener más, hay 2 requisitos que tú tienes que cumplir. Son ineludibles. No hay forma de que tú logres tener más si no cumples con estos 2 requisitos. Tienes que saber más y tienes que hacer más. En la vida
Todo mundo quiere tener éxito. Los que hemos vivido en esas situaciones difíciles, siempre hemos querido salir de ahí, pero no todos están dispuestos a pagar el precio de lo que representa salir de ahí. En algún momento yo me di cuenta que si yo quería salir adelante, tenía que saber más, tenía que estudiar, tenía que leer, tenía que preguntar, tenía que tener mentores, tenía que pedir consejo. Pero también me di cuenta que tenía que hacer más, trabajar como nunca lo había hecho en mi vida. Trabajar duro, apasionado, entregado. Si tú logras cumplir este binomio de saber más y hacer más, el destino no va a cambiar, va a ser llegar al éxito. Ese es el destino que te espera. Cuando yo empecé a procesar esas acciones de saber más, de hacer más, me convertí en un tiempo de 10 años en el vicepresidente ejecutivo de un banco importante de Centroamérica. Posteriormente, formé un grupo empresarial que es el Grupo Ancresa, que estamos integrados por 4 empresas y una más que recientemente se adicionó con unos socios. Y una de las empresas es American Credit, que es una compañía enfocada al financiamiento, enfocada a poder financiar en segmentos de mercado con poca acceso a la banca, como lo son adquisición de vehículos usados, consolidación de tarjetas de crédito con problemas de mora. También tenemos la empresa Corporación Inmobiliaria Maya S.A., que es una empresa desarrolladora de bienes inmuebles. RCE Consulting, que es una compañía con la cual asesoramos a varios grupos empresariales muy importantes de Centroamérica en temas financieros y en temas de relaciones bancarias. Y dentro de American Credit tenemos una unidad que se va a convertir pronto en una empresa aparte, que es una empresa rentadora de autos que se llama AAA Rental Service. También es muy importante que cuando estés construyendo tu éxito puedas contribuir a la sociedad. Hemos logrado tener presencia en medios de comunicación hablando de problemas del país, de problemas económicos y financieros de nuestra sociedad y de nuestras instituciones como país. Es muy importante que no te quedes con el éxito, sino que lo puedas compartir y puedas ayudar a tu comunidad. Eso es muy importante. Ahora bien, si tú quieres lograr avances en tu vida, si tú quieres salir adelante, te voy a contar las claves que a mí me han funcionado. Primero que todo, tu estado emocional es crucial. Es crucial para que tú puedas mejorar tus finanzas y puedas capitalizar oportunidades de generar nuevos ingresos, de generar más ingresos. ¿Por qué es importante tu estado emocional? Porque si tú no tienes esa paz interior, si tú no te sientes bien contigo mismo, es imposible que tú puedas mejorar tus finanzas. Y lo más importante en el proceso, en el inicio y en el transcurso de este proceso, es que tú emocionalmente te puedas sentir bien. Y tienes que trabajar para sentirte bien. ¿Cuáles son esos requisitos específicos que a mí me han servido para tener finanzas sanas? Primero que todo, tienes que tener un deseo grande y genuino de querer tener orden en esta área de tu vida. Para todas las personas que hoy están conectadas, yo no tengo ninguna duda que ustedes tienen ese deseo, de lo contrario no estuvieran conectados a esta conferencia. Pero asegúrate que ese deseo de mejorar, de ordenarte financieramente sea realmente grande. Porque ¿sabes qué es lo triste que me he encontrado en la vida? Que encuentro personas con grandes problemas, descalabros financieros, y se sienten bien. No hacen nada por resolver el problema. Pero lo más importante es que tú tengas ese deseo grande y genuino de poder ordenar tus finanzas personales. Abandonar la vida de apariencia y vivir tu realidad. Sabes que como banquero estoy absolutamente convencido que las personas se meten en problemas financieros porque no quieren vivir su realidad, porque están viviendo vidas de apariencia, conduciendo autos que no pueden pagar, viviendo en casas que no pueden pagar, teniendo a sus hijos estudiando en escuelas que no pueden pagar, adquiriendo ropa y vestuario de marcas que no pueden pagar.
teniendo homenaje dentro de sus casas, televisores y más cosas que no pueden pagar. Entonces, un punto muy importante para que tú puedas tener éxito financiero es que puedas abandonar esa vida de apariencia y logres iniciar tu realidad. Yo le digo a todos mis amigos, tenemos que tener la cabeza en las nubes, soñando en grande, pero los pies sobre la tierra. Porque el día que tengas la cabeza en las nubes y levantes los pies de la tierra, vas a cometer gravísimos errores financieros que te van a hundir. Es muy importante que te des cuenta cuál es tu realidad hoy para que no cometas el error de estar viviendo vidas de apariencias que lo único que van a lograr es destrozar tu poca estructura financiera que de repente puedas tener. Tienes que aprender a ser feliz con lo que tienes. Es bueno aspirar a tener más, pero no vas a llegar a ese más si no eres feliz con lo que hoy tienes. Si hoy tú tienes una bicicleta como único automóvil en tu casa, yo te doy un consejo. Lávala todos los días y quédatele viendo por la mañana y di, wow, qué tremendo vehículo tengo yo para transportarme de un lugar a otro. Pero hay personas que no logran disfrutar lo que tienen porque están sufriendo porque no logran tener lo que aspiran tener. Repito, yo me he convencido que para que tú logres tener ese más, tienes que ser feliz con lo que hoy tienes y tienes que apreciar lo que hoy tienes. De lo contrario, va a ser muy difícil que logres ese más. Otro punto muy importante, tener disciplina. Es uno de los requisitos, disciplina. La disciplina siempre va a vencer la inteligencia. No importa cuán brillante e inteligente sea otra persona, pero si tú eres una persona disciplinada, vas a lograr llegar al objetivo que persigues. Tienes que estar dispuesto a sacrificar comodidad. Si no estás dispuesto a sacrificar la comodidad, definitivamente es muy difícil que logres resultados financieros que te saquen de esa situación difícil o que te lleven al escenario que quieres vivir. Tienes que ser obsesivamente trabajador y, ojo, muy cuidadoso con los gastos, muy cuidadoso con los egresos. A veces las personas solo se enfocan en el ingreso y el tema para tener éxito financiero no está representado en cuánto tú ganas, sino cuánto tú retienes de lo que ganas. Y ese es un punto que muchas veces no le damos la atención. Es muy importante tener dominio propio, control de tus emociones. En Estados Unidos hay un especialista en finanzas del hogar que se llama Robert Hastings. A mí me gusta mucho leer sus artículos y en uno de ellos él decía que los problemas financieros en las personas y en las familias no tienen nada que ver con aspectos técnicos. Tiene que ver con dominio propio, con control de sus emociones. Hay personas que dicen que van a ir a un centro comercial solo a conversar o solo a pasear y terminan saliendo con una cantidad impresionante de bolsas, como que si fueran enemigos del dinero. Y es muy importante que tengamos ese dominio propio, ese control de emociones para poder tener éxito en nuestras finanzas personales. Vamos a trabajar entonces, ahora que ya tenemos definido cuáles son los requisitos, yo espero que tú hayas tomado nota para que empieces a adoptar uno a uno los requisitos que vamos a necesitar para iniciar un plan de mejora en nuestras finanzas o un plan que nos permita llegar a ese escenario que tanto deseamos llegar. Entonces, todos los que estamos aquí presentes en la reunión, vamos a hacernos un examen. Por cierto, ya son más de 430 personas las que estamos aquí. Entonces, nos vamos a hacer un examen todos. Vamos a hacernos un diagnóstico para saber qué terreno estamos pisando en materia financiera. Muy bien, vamos a empezar el diagnóstico. En la primera parte, vamos a trabajar la parte de iliquidez. Vamos a analizar cuán ilíquida o cuán líquida es tu vida. ¿Qué quiere decir iliquidez? ¿Cuánto dinero en efectivo, cuánto dinero disponible tienes tú para poderle hacer frente a cualquier situación del día a día? Primero que todo, primera pregunta que tienes que hacerte, ¿tus ingresos mensuales son menores a tus gastos mensuales o son mayores a tus gastos mensuales?
Primera pregunta, repito, ¿tus ingresos mensuales son menores o son mayores a tus gastos mensuales? Segunda pregunta, ¿dejas de cumplir con el pago de algunos o muchos compromisos de deudas? En el mes, ¿hay operaciones crediticias o deudas que posees que no las puedes pagar, sino que las dejas para el siguiente mes? Es otra pregunta. Y la tercera pregunta, ¿sientes que necesitas más deuda para poder seguir viviendo en el estatus que tienes? Con esas tres preguntas, vamos a evaluar si tú eres una persona ilíquida o líquida. Una persona es ilíquida cuando necesita más deuda para seguir viviendo. Una persona es ilíquida cuando en algunos meses a algunas deudas no le hace o no le aplica ningún pago. Una persona es ilíquida cuando sus ingresos mensuales son menores a los gastos mensuales. Si tú estás con una, dos o las tres características, déjame decirte que caes en el grupo de las personas que están con iliquidez, lo cual representa un importante problema para cualquier persona, cualquier familia. Vamos a ir a la siguiente fase, que es insolvencia. Vamos a medir el tema de la insolvencia. La suma de todos tus activos o bienes, pero esos bienes que son vendibles, que los puedes vender aunque sea de segunda mano. Esa suma de todos tus activos o bienes que son vendibles, ¿son menores a la suma de todas las deudas que posees o son mayores? Segunda pregunta, ¿la velocidad de venta de alguno o de todos esos activos o bienes es rápida o realmente no es viable venderlos? Si tú estás en el grupo de las personas en las cuales la sumatoria de sus bienes vendibles es más pequeña que la suma de las deudas que posees, déjame decirte que estás con un problema de insolvencia. Recuerda, el primer problema es iliquidez, ahora entramos a un problema de insolvencia. Y si los bienes que posees son unos tenis que ya están tan dañaditos que nadie te va a dar ni siquiera medio centavo de dólar por ellos, quiere decir que no son tan vendibles, entonces esos activos no van a sumar. Y si esa velocidad de venta o esa viabilidad de vender no existe, estás también en un problema de insolvencia. Vamos a evaluar el tercer elemento para hacernos un diagnóstico. El tercer elemento es el tema del sobreendeudamiento y la mala estructuración de deuda. ¿Tienes tú bastante y distintos tipos y tamaños de deuda? Bastante y distintos tipos y tamaños de deuda. ¿Tus deudas son de largo plazo o son de corto plazo? Lenín, ¿y qué es una deuda de corto plazo? Toda aquella que tienes que pagarla dentro de 12 meses o antes de esos 12 meses, o sea, dentro de los 12 meses. Tercera, deudas en mora. ¿Tienes alguna deuda en mora o alguna que inclusive ya está vencida totalmente y no has podido atender totalmente? Cuarta pregunta, ¿tienes alguna deuda a tasas de interés altas? ¿Qué son tasas de interés altas? Aquellas tasas de interés que son por encima de las que posee el sistema bancario de tu país. Si tienes alguna operación crediticia cuya tasa de interés es por encima de las tasas del sistema bancario de tu país, entonces posee deudas a tasas altas. Quinta pregunta, cuando te llega tu estado de cuenta de la tarjeta de crédito, ¿pagas todo lo que consumiste o estás pagando los mínimos o quizás los mínimos y un poquito más? Y última pregunta, ¿estás tú en este momento buscando una nueva deuda para pagar deudas que ya tienes? Si tú tienes una, dos o más de estas respuestas en contra tuya, entonces también tienes un problema de sobreendeudamiento y un problema de deuda mal estructurada. Estar endeudado no es malo. Tiene cosas positivas. De hecho, toda empresa para crecer necesita dos apalancamientos, apalancamiento humano y apalancamiento financiero. O sea, el endeudamiento es parte del proceso de crecer, siempre y cuando sea deuda buena. Más adelante vamos a explicar qué es eso de deuda buena y siempre y cuando sea deuda con una estructuración correcta.
Entonces, hasta este momento hemos concluido el diagnóstico. Vimos qué es iliquidez, vimos solvencia y vimos endeudamiento. Tú, sin contarle a nadie, ya en este momento sabes cómo estás en iliquidez, cómo estás en el tema de la solvencia y cómo estás en el tema del endeudamiento. Entonces, si tienes una o varias de estas características, significa que existe una gran oportunidad de mejorar. Si tú concluiste que en todo estás bien, pues estás autorizado inclusive para salirte de esta sala y no te vamos a hacer perder tu tiempo. Pero si tú crees que tienes una oportunidad para mejorar, pues quédate, te aconsejo que te quedes porque te voy a dar tips de lo que a mí me ha funcionado. Un punto muy importante para iniciar este gran proceso. Hay un libro que se llama El poder de la mente subconsciente, de Joseph Murphy. Ese libro para mí es extremadamente importante para que tú inicies un proceso de transformación mental que te lleve a mejorar tus finanzas. Hay una escritura inclusive para los que leemos la Biblia, que está en el libro de Mateo, que dice, porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dijeran a ese cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada le sería imposible. ¿Qué es esta escritura? Esto no es más que el mismo tema de la mente subconsciente. En la medida en que nosotros tenemos esa confianza plena en que podemos resolver nuestros problemas, tener la plena seguridad que lo vas a lograr. Entonces es muy importante que te mentalices que por muy grande que sea ese problema financiero que tienes, te garantizo que tiene solución y tienes que tener plena convicción de que puedes solucionarlo. Otro punto clave es que el éxito tienes que disfrutarlo en el camino y no a la llegada. Tú tienes que aprender a disfrutar cada instante y cada cosa que hoy tienes, no la que vas a tener mañana. Mañana disfrutas lo de mañana. Hoy tienes que aprender a disfrutar lo que hoy tienes. Si tu cama es pequeña, ámala, apréciala. Pero tienes que tener esa disposición de estar bien con lo que hoy tienes. 2, nunca te lamentes por lo que ya pasó. Lo que ya pasó, simple y sencillamente ya pasó, no tiene retroceso, tú tienes que seguir para adelante. No puedes lamentarte de las cosas que no te salieron bien en el pasado. Y no te preocupes por el problema que todavía no ha llegado. Deja que llegue más adelante. Concéntrate en brillar hoy. Quiero mostrarte estas 3 fotografías también íntimas en mi vida sobre 3 momentos especiales, pero 3 de los seres que más representan en mi vida. Andrea Nicole, mi hija mayor, esa fotografía que es la primera en el lado izquierdo fue tomada en 1995. Yo en 1995 no tenía ninguna posición de liderazgo en ningún banco, no tenía vehículo, vivía en una casa extremadamente pequeña, viajaba en autobús, pero mira cómo estoy disfrutando a mi hija. No fue casualidad. Mira, es Dios el que permitió esas fotografías. La siguiente fotografía fue tomada en el año 2000. Estoy con mi segunda hija, Ashley Lorena. En el año 2000 fue tomada esa fotografía. En esa fotografía yo ya soy un ejecutivo en la banca y un ejecutivo de un nivel importante en la banca. Estoy disfrutando igual a mi hija. En la tercera fotografía que fue tomada en el año 2009, estoy con mi hijo André Lenín. En esa fotografía, yo ya soy vicepresidente ejecutivo de un banco importante y al mismo tiempo ya tengo 2 de mis empresas con 7 años de estar corriendo, con 7 años de estar funcionando. Nunca, nunca, nunca se te olvide que el éxito tienes que disfrutarlo en el camino y no cuando se alcanza. Tienes que disfrutar el éxito de esta manera, si no, no vas a poder tener esa armonía y esa paz que necesitas para triunfar. Vamos a iniciar un proceso de las columnas del proceso del ordenamiento financiero personal. Primero, como decíamos, un deseo grande y genuino de querer atender este problema en tu vida. Tienes que abandonar la vida de apariencia y vivir tu realidad. Tienes que tener esa disciplina obsesiva que decíamos hace un rato
tienes que estar dispuesto a sacrificar tu comodidad y tienes que ser extremadamente y obsesivamente trabajador y cuidadoso con el gasto. Entonces vamos a ejercer las primeras acciones para iniciar este plan de trabajo de mejorar nuestras finanzas personales. Primero tienes que dimensionar la situación. ¿Cuánto sumas lo que debes? ¿Y a quiénes le debes? Eso tienes que, fíjate que yo me he reunido con personas con problemas financieros y cuando le pregunto cuánto debes, me responden no sé. Y cuando le preguntas a quiénes le debes, te mencionan una lista de personas e instituciones, pero me dicen no me acuerdo de las demás. Desde ahí ya estás en un grave problema. Primero que todo, tú tienes que anotar, escribir cuáles son tus deudas y a quiénes le debes. Es muy importante que tú también logres sumar cuánto suman hoy tus bienes, tus activos, cuánto suman todos los bienes que son de tu propiedad, que son tuyos. Y tienes que hacer una suma a precios reales, según la condición física actual. No cuánto te costó cuando lo compraste, sino cuál podría ser el precio real con el nivel de uso que hoy los tienes. ¿Cuánto suman tus bienes que son vendibles? Que tú dices, estos bienes yo los puedo vender en el caso que yo tenga una emergencia. Es importante en este proceso poder sumar esos bienes. ¿Cuánto realmente ganas al mes? A veces las personas ni siquiera eso saben cuánto ganan al mes. Porque cuando tú dices, yo gano X cantidad de dinero, recuerda que si trabajas en una empresa, te hacen deducciones que son deducciones oficiales. Y tienes que saber cuál es el neto que realmente ganas cada mes. ¿Cuánto necesitas al mes para mantener tu estilo actual de vida? ¿Cuánto estás invirtiendo para poder mantener ese estilo de vida? Mira, hay un maestro mío en finanzas que me decía, Lenín, las finanzas son simples. No necesitas estudiar en Harvard, no necesitas estudiar en MIT, no necesitas estudiar posgrados, nada de eso. Las finanzas son simples y sencillamente ingresos menos egresos, ingresos menos gastos. Ahí se reduce todo el tema financiero. De esa ecuación, de restarle el ingreso a los gastos, te pueden salir dos cosas. Te puede salir un saldo positivo o te puede salir un saldo negativo. Uno de los problemas que nos encontramos nosotros en la vida es que las personas no hacen presupuesto. Y si tú quieres triunfar en tus finanzas, tienes que tener la disciplina de hacer presupuesto. Yo tengo más de 20 años que todos los años yo hago presupuesto. Aún hoy, que mi condición económica es distinta, sigo haciendo mi presupuesto familiar. Y yo te doy un consejo. No puedes dejar que inicie el año 2020 si tú no haces un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. Yo te voy a dar una idea de lo que yo hago. Este es mi formato. Obviamente una parte nada más, solo para que veas la idea. Entonces yo te voy a dar un consejo. En ese formato tú tienes, la clave es ser específico con el nivel de gastos. Tienes que aprender a ser específico. No puedes ser genérico. Tienes que ser muy específico. En la parte de en medio, donde dice actual en el mes, tienes que separar tus gastos de la manera como tú los ejecutas. Algunas personas los ejecutan semanales, otros los ejecutan cada 15 días, otros ejecutan sus gastos cada mes. Pero es importante que haga la separación de acuerdo a la ejecución que se da. Luego, para mí es muy importante el segundo y el tercer recuadro. En ese segundo y tercer recuadro, vamos a hacer un ejercicio que es impresionante los resultados que te puede dar. Vas a coger cada uno de esos gastos y vas a notar cuáles de ellos los vas a mantener igual. O sea que no los vas a cambiar, los vas a mantener igual. Luego, en el tercer recuadro, vas a escribir el monto al que vas a reducir los gastos que están en el primer cuadro. Ahí vas a poner a cuánto los vas a reducir. Recuerda, estamos trabajando un plan que te permita coger control, tomar control de tus finanzas personales. Repito, este ejercicio es muy, muy importante. Vamos a ser muy específicos con los gastos y en las siguientes columnas que están ahí vas a poner lo que hoy estás gastando de verdad. No lo que aspiras, sino lo que hoy realmente está ocurriendo. En la siguiente recuadro, el segundo recuadro, recuerda, vas a escribir ahí los gastos o egresos que los vas a mantener igual, que no los podés deducir.
poner el nuevo monto al que vas a llevar alguno de esos gastos, ¿ok? Ahí llevamos 3 recuadros. Vamos ahora a seguir el trabajo, ¿ok? Recuerda que vas a trabajar en el segundo en mantener, los que vas a mantener igual, en el tercero los que vas a reducir y ahora vamos a trabajar los que vamos a llevar a cero. Tienes que ser extremadamente estricto en esto. Hay gastos que no te vas a morir ni tú ni tu familia si los eliminas. Y tienes que ser radical. Recuerda que te dije que para tener éxito en este proceso teníamos que tener disciplina. Y parte de nuestra disciplina es que tenemos que identificar esos egresos o gastos que son superfluos, que realmente los puedo eliminar y no me voy a morir. Y tienes que ser estricto e identificar esos gastos que puedes llevar a cero. Esto tienes que hacerlo antes de que inicie el 1 de enero del año 2020. Una vez que tú ya tienes este trabajo, vas a hacer lo siguiente. Vas entonces a construir tu nuevo nivel de gastos o egresos y vas a poder entonces tener todo tu nuevo presupuesto. Ahora bien, no creas que el trabajo ahí terminó. Aquí acabamos de hacer una primera parte y ya verás cómo tenemos que volver a repetir esta parte. Una vez que hemos construido nuestro nuevo presupuesto de egresos, entonces vamos a identificar cuáles son los ingresos que tenemos. Vas a identificar en la parte de abajo del presupuesto cuáles son los ingresos que tienes por salarios, por ingresos de un negocio, por comisiones, por bonos, por cualquier otra fuente. Vas a identificar todos tus ingresos. Al final, cuando tú identificas tus ingresos, tienes que entender que no puedes vivir solo de un salario. Cuando tú comparas tus salarios o tus ingresos con tu nivel de gastos, vas a darte cuenta que a pesar de que ya los redefiniste, todavía el nuevo presupuesto de gastos o egresos sigue siendo superior a los ingresos. Entonces, antes de hacer cualquier otra cosa, vamos a hacer la siguiente tarea. Si resulta que los gastos o egresos son mayores todavía a los ingresos, vamos a regresar a hacer el ejercicio y vamos a ser mucho más estricto. Y te garantizo que vas a seguir encontrando oportunidades de reducir algunos renglones y de eliminar otros renglones. ¿Sabes por qué en la primera fase no se logra? Porque seguimos creyendo que podemos vivir con ese estilo de vida de apariencia que me ha llevado a este gran problema. Pero tienes que ser estricto. Cuando terminas el ejercicio y lo comparas con los ingresos y todavía los gastos y los egresos siguen siendo superiores, tienes que regresar al ejercicio y ser mucho más estricto para empezar a reducir y volver cero a muchos de esos renglones que no te permiten tener una liquidez correcta cada mes. Punto muy importante en el proceso. Yo a miles de personas les digo, usted no puede ser monoingreso. Usted no puede vivir solo de un salario. Usted tiene que aprender a generar nuevas fuentes de ingreso, agregar fuentes de ingreso a su vida familiar o personal. Yo siempre le digo a las personas, su primera meta en la vida financiera es lograr construir 5 fuentes distintas de ingreso. Una vez que usted llegue a esas 5 fuentes distintas de ingreso, inmediatamente debe ponerse la siguiente meta. Y la siguiente meta es lograr tener 10 fuentes distintas de ingreso. Luego, una vez que tenemos esto, tenemos que entender que tenemos que llegar a generar estos ingresos extras que te menciono y tienes que cuidar como nunca tus fuentes actuales de ingreso. No puedes descuidar tus fuentes actuales de ingreso y tienes que hacerte merecedor indiscutible de tener mejoras en tus ingresos actuales. Eso es extremadamente importante. Bien, vamos entonces a dar consejos para atender la crisis financiera. Estos consejos es, nunca utilices tu tarjeta de crédito como medio de crédito. Desafortunadamente, quien
inventó este producto financiero le puso tarjeta de crédito, pero tuvieron que haberle puesto tarjeta de pago, porque la idea cuando se inventó es evitar los asaltos, es que tú puedas pagar con ese instrumento y después por medio del banco puedas hacer la cancelación. El problema es que las personas han estado utilizando sus tarjetas de crédito como un medio de financiamiento y en todos los países del mundo, en todos los sistemas financieros del mundo, la tarjeta de crédito es el producto de mayor tasa de interés. Por lo tanto, en la medida en que tú logras utilizar tu tarjeta para endeudarte, estás cogiendo deuda con alta tasa de interés. Yo sé que al principio no es fácil si ya estás endeudado, yo lo sé, pero tienes que estar consciente de esto porque tenemos que hacer un plan para eliminar estos saldos de tarjeta de crédito. Siempre pide consejo, pregunta, consulta, investiga. Cada vez que vas a generar un egreso importante en tu vida, en tu familia, pide consejo. El sueño de comprar una casa, de comprar un vehículo, requiere de un buen plan y ese plan toma tiempo y debes de estar ubicado. Tienes que ahorrar para ese pago inicial o prima. Muchas veces las personas quieren encontrar un banco que les financie el 100% de su vivienda y un banco lo puede hacer, pero el mayor perjudicado eres tú, porque entre más endeudas tu casa, más problemas vas a tener para poder pagar esa cuota y vas a pagar muchos más intereses. Tienes que cuidar y si ya está dañado, tienes que arreglar tu récord crediticio en las centrales de información crediticia. En otros países se llaman burós de crédito. Tienes que aprender a ordenar tu nivel de deudas. Ya vamos a ver rápidamente cómo podemos hacer eso y tienes que entender que saber gastar es tan importante como saber ganar dinero. Saber gastar es tan importante como saber ganar dinero. Cuida los centavos. Cuida los centavos, ya que los billetes se cuidarán solos. Yo siempre hago la broma con amigos míos y digo lo siguiente. Yo siempre ando en mi cartera billetes, pero de otros países. Y la broma que hago es que cuando me dan ganas de gastar, nadie me quiere aceptar esos billetes. Pero muchas veces las personas tienen una matemática que yo no entiendo. Van a salir el fin de semana con su familia o con alguien en particular o solos y hacen sus números y dicen voy a gastar tantos dólares en esto, tantos dólares en esto y llegan a la conclusión de que van a gastar, ponele $45 en ese fin de semana. Pero dicen voy a llevar $100 por cualquier cosa. ¿Pero por qué vas a llevar $100? Al final te garantizo que vas a regresar a tu casa sin los $100. Es muy importante que seas disciplinado con el uso del dinero. Por favor, te suplico que no te dejes atrapar por propuestas de negocios que son inciertos, negocios que son ilegales o que te ofrecen una rentabilidad donde te vas a hacer millonario en una semana, por favor, y sin trabajar. Eso no existe, no hay que ser tan ingenuo. Encuentro cada día tantas personas haber sido estafados por personas listas, delincuentes que les hicieron pensar de que podían hacerse el negocio de sus vidas sin trabajar en un día. Tienes que ser astuto para no caer en eso. Tienes que ser sumamente estricto en disminuir esos gastos de teléfono, energía eléctrica, de agua, lo que gastas en la cocina, en tu casa. Tienes que ser estricto en eso. Tienes que aprender a decir no. Muchas veces la gente se mete en problemas porque no tienen el carácter de decir no puedo, porque les da pena decir no. En esos gastos que no son urgentes, que no son importantes, que no los tienes presupuestados, ¿por qué vas a gastar en eso? Tienes que tener ese carácter de decir no. En tus compras, tienes que luchar siempre por la reducción de precios. Nunca, nunca tengas temor de ofrecer $1 por algo que tú sabes que vale $1.000.000. Y nunca tampoco tengas temor de pedir $1.000.000 por algo que tú sabes que vale $1. Es una regla del mundo de los negocios, es una regla de la vida que tenemos que cumplir. No comentes, esto para mí es muy importante, no comentes tus problemas financieros con cualquier persona. Hay gente que casi se pone un rótulo en la frente diciendo tengo 1000 problemas financieros. Ten cuidado. ¿Sabes por qué tienes que tener cuidado? Porque tú necesitas insertarte en un ambiente que te permita salir de esos problemas financieros. Pero si tú los haces tan públicos, vas a
encontrar muchas puertas cerradas para cosas que necesitas hacer. Por lo tanto, si tú vas a hablar de problemas financieros, por favor, no hables con otro quebrado. No hables con otro que está sufriendo los mismos problemas que tú. Habla con alguien que ya lo superó. Habla con alguien que está teniendo éxito financiero. Habla con alguien que sea discreto y con el cual tengas confianza. Pero te suplico que no andes por la calle hablando a una y otra persona de tus problemas financieros. Tienes que invertir tu tiempo antes de invertir tu dinero. Recuerda que cuando las emociones suben en el ser humano, la inteligencia baja. Y no puedes ser una persona emocional tomando decisiones emocionales. Tienes que aprender a invertir tiempo en analizar. Pero obviamente, como yo digo, que ese análisis no te lleve a parálisis. Pero las emociones son peligrosas en los procesos financieros. Siempre tienes que ir a mercado o llevar al supermercado o mercado una lista organizada de las compras que vas a realizar. Claro, la gente no lo quiere hacer porque esto toma su tiempo, pero tienes que hacerlo porque muchas personas van a mercado o van al supermercado y terminan saliendo con productos que ni siquiera necesitan en sus casas y se están metiendo en más y más problemas financieros. Trata de no hacer compras al crédito, pero si no hay alternativa, analiza cuál es el precio de esa compra, cuántos intereses le están cargando a esa compra y cuánto te costaría si la compraras de contado. Recuerda que en el mundo financiero hay dos tipos de deudas, deudas malas y deudas buenas. Yo siempre digo que las deudas buenas las podemos tener al infinito. ¿Cuándo hay una deuda buena? Una deuda buena es aquella que yo adquiero para comprar algo que me va a generar ingresos. Pero si yo adquiero una deuda que lo que me va a generar es gasto, eso es una deuda mala. Las deudas malas tienen que estar en cero y las deudas buenas, a mi criterio como empresario, pueden estar al infinito. Siempre tienes que huir de la shopping manía. Esas idas al centro comercial no planificadas y que terminas trayendo productos que no ibas a comprar, eso es muy peligroso en tu vida personal. Por favor, voy a hablar de un tema que es muy particular y que yo lo trato de una manera muy especial, el tema de los ahorros. Tienes que ahorrar, aunque sea poco dinero, tienes que ahorrar. Aquellas personas que están esperando que les sobre para poder ahorrar, ¿sabes cuándo van a ahorrar? Nunca. Pero ten cuidado. El ahorro es la peor herramienta que existe para triunfar en las finanzas. Sin embargo, no se puede iniciar una base de construcción financiera si no es por medio del ahorro. Hay que ahorrar primero para construir una base de generación de ingresos. Pero una vez que tienes una base de generación de ingresos, la peor herramienta para crecer nuestro patrimonio se llama ahorro. Y yo como banquero estoy hablando en contra de un producto que necesitamos los bancos, pero déjame decirte que es una realidad. Ahorrar no es un buen negocio porque los rendimientos son extremadamente bajos, pero debes hacerlo al principio. Evita, yo sé que en muchos países esto es prácticamente imposible, pero en los países o ciudades donde sí sea posible, yo te recomiendo evita al máximo comer fuera de casa. Cuando sea posible, por supuesto, a veces es imposible en algunas ciudades, pero en las ciudades que sí es posible, por favor, evita comer fuera de casa. Olvídate de tus bonos especiales en el trabajo. Esos son bonos especiales, no tienes por qué gastarlos, utilízalos en el ahorro. Evita andar dinero en la cartera. Date premios cuando ya estés logrando los resultados. Vive acorde a tus condiciones y no a la de tus vecinos, no a la de tus hermanos, ni a tus amigos, ni a tus familiares. Acorde a tus condiciones. Son decisiones que debes de tomar. Debes entender que este es un tema de familia. Los que tenemos familia, todos tienen que estar conscientes, tienen que estar aterrizados y de acuerdo en el plan de decisiones o acciones que vamos a tomar. Necesitamos tomar la decisión de ser humildes, permitir que el control de gastos lo lleve el que es más organizado en la familia. Cada semana tienes que revisar cómo vas con la ejecución del gasto y con el plan de ajustes y eliminaciones que definiste. Tienes que planear y tienes que compartir con tu familia sobre los planes. La gente me pregunta, Lenín, pero ¿cómo hago para someter a mi familia a este plan tan estricto? Véndeles la visión. Hazlo soñar, que ellos se den cuenta de qué
es lo que vamos a tener al mantener esta disciplina. Y si tú logras vender esa visión de que vamos a llegar a tener nuestra propia casa, un vehículo, de que vamos a poder estudiar, de que vamos a tener vacaciones, si tú vendes la visión, el sacrificio que pueda representar someterte a esta disciplina de vida, yo te garantizo que todos la van a percibir como muy buena porque están pensando en la visión. Tienes que ordenar tus deudas. No uses la tarjeta de crédito si no posees la disciplina de usarla como un medio de pago. Por favor, no te sigas endeudando con tarjeta de crédito. Si ya estás endeudado, para ese derrame. Cuando tú te vas a endeudar, revisa el nivel de intereses que representa esa deuda. Hay gente que dice, Lenín, pero es que esta deuda es a 0 intereses. Hermano, siempre hay que pagarla. Siempre la vas a tener que pagar. Sin intereses o con intereses, hay que pagarla. Y cada vez que te endeudas, con deuda mala, por supuesto, te estás metiendo en un problema. Por aquí como banquero te menciono este punto número 3 en esta diapositiva. Por favor, no avales a nadie. A nadie. Y nadie es nadie. He visto tantas personas en la banca llorando amargamente por estar asumiendo el pago de una deuda que jamás disfrutaron, el pago de un dinero que jamás consumieron, pero como sirvieron de aval, entonces legalmente tienen que pagarla. Algunos de ustedes que les gusta leer la Biblia, yo les invito a que lean esas 2 escrituras, Proverbios 6, del 1 al 5, y Proverbios 11, 15. Ahí hay tácitamente una prohibición de avalar a alguien. No se puede avalar a alguien porque corres mucho riesgo. Hay personas que me dicen, Lenín, pero si es un amigo, es un pariente y yo quiero ayudarle, muy bien. Si usted lo va a avalar, entonces métase en la cabeza que usted le va a regalar ese dinero para que cuando a usted le cobren, usted no se ponga a llorar. Entonces usted no avale a nadie si no tiene la capacidad mental de olvidarse de ese dinero en el eventual caso que se lo cobren. Mi recomendación es nunca avalar a nadie. Tenemos que buscar mejorar nuestros ingresos. Hay que cuidar nuestro trabajo. Hay que considerar el ingreso como familia y por favor, lo repito, no puede ser monoingreso. Tenemos que aprender a practicar la generosidad personal. Hace más o menos 1 año y medio o 2, yo empecé a conocer un modelo de negocio que me parece fantástico para poder generar ingresos adicionales, que es el network marketing. En el network marketing o mercadeo en red, del cual yo no quería saber absolutamente nada, pero de repente hace 2 años, por la influencia de un amigo, empecé a leer sobre el tema y me di cuenta como empresario que tiene 3 características espectaculares para cualquier persona. Número 1, puedes generar emprendimiento con poca inversión. Número 2, es un modelo que te ayuda a pensar como empresario y te ayuda a crecer en actitud, te ayuda a crecer personalmente. Y número 3, hay mucho trabajo en equipo. Te encuentras dentro del grupo a personas que están teniendo éxito, que son disciplinados, que tienen integridad, honestidad. Hay que acercarse a esas personas para poder recibir ayuda. Por lo tanto, considero que este modelo de negocio que acabo de mencionar puede ser una muy buena alternativa para poder generar un ingreso adicional en tu vida personal, en tu familia, que si lo sabes trabajar hasta se podría llegar a convertir en un ingreso principal. Por lo tanto, recuerda, 5 fuentes de ingresos distintas es tu primera meta. Este modelo de negocio que te acabo de poner de ejemplo porque lo he estudiado, es un modelo que te puede ayudar muchísimo a generar ingresos adicionales. No le tengas miedo a este tipo de modelos de negocios porque son modelos que son muy propicios para poder generar ingresos adicionales sin descuidar lo que ya estás haciendo y de repente hasta se podría llegar a convertir en un ingreso principal. Te quiero dar consejos finales. Cuando empieces a tener resultados positivos, cuando empieces a sentir que estás saliendo de tus deudas, que estás teniendo mejor liquidez, sí es importante que tú celebres con tu familia lo que están logrando. Agradecer a Dios y nunca te olvides de Él en este proceso. Agradece a todas esas personas que te han apoyado, que te han dado consejos, que te han inducido o que te han dado ideas para resolver tus problemas. Y por favor, aprende la lección.
nunca más regreses a ese comportamiento que te llevó a esa crisis financiera. Y te doy un opcional. Si tienes hijos, entrénalos con pasión. Si tienes amigos, entrénalos. Si tienes miembros de un equipo que tú lideras, también aconséjalos y hazlo con pasión para que ellos se liberen de ese problema que podrían llegar a tener por no tener orden en sus finanzas, lo cual tengo la hamburguesa mientras va a llevar miras. a mi felicidad. Ya, El éxito, al final de cuentas, es insistir. Yo tengo algunas operaciones de control en mis finanzas personales que las he repetido por 10 años. Por lo tanto, no pares de insistir. Recuerda, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Si no te salió el primer mes, el segundo mes, revisa y te disciplinas, pero no abandones este proceso de ordenamiento financiero. Porque si tú eres ordenado financieramente, todos los ingresos que tú tengas vas a ser un gran patrimonio para ti y para tu familia. Muchas personas apenas empiezan a tener ingresos y empiezan a comprarse ropa de marca, zapatos Ferragamo. Son bellos, a mí me encantan también, pero solo te pido que lo hagas con lo que genere tu base patrimonial, no con los ingresos que estás apenas empezando a recibir. Esos ingresos que estás empezando a recibir porque te está yendo bien en un negocio, te está yendo bien en el trabajo, guárdalos, cuídalos e inviértelos para que se conviertan en tu base patrimonial. Y los lujos de querer tener un Ferrari, un Lamborghini, tener un zapato Ferragamo, ropa X, ropa Y. Sí es bello tener todo eso, no es malo, pero que sea de lo que generen tu base. Porque muchas personas apenas empiezan a recibir ingresos y empiezan a gastarlos en artículos lujosos y cuando esos ingresos se caen no pueden mantener ese estilo de vida lujoso y terminan frustrándose y entrando en problemas financieros mucho más graves que los que tenían cuando empezaron a disfrutar de una mejora financiera por el ingreso a algún negocio. Entonces, no dejes de insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Si tú crees que puedes hacer este plan de trabajo, yo siento que estás totalmente en lo cierto. Pero si tú crees que no puedes, también estás en lo cierto. ¿Sabes por qué? Porque la decisión es totalmente tuya, no es de nadie más. Yo puedo apoyarte, darte algunas ideas de lo que a mí me ha funcionado, pero la decisión al final va a ser tuya. Recuerda, para tener éxito financiero no se necesita ningún doctorado en finanzas ni ninguna especialidad en finanzas. Se requiere actitud y ese deseo genuino de poder hacer las cosas. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado a esta conferencia. Yo me siento muy halagado de haber tenido un grupo numeroso para poder compartir lo que estoy seguro que si lo implementas va a ayudar mucho a tu vida. Recuerda, estamos en diciembre, estamos terminando el año 2019. Asegúrate que empiezas un año 2020 con una organización financiera que te permita tener muchísimo éxito. Muchísimas gracias a todos. No sé si va a haber un esquema, un preámbulo de preguntas y respuestas, un tiempo de preguntas y respuestas, pero también nos consumimos más tiempo del que habíamos planeado. Bien, veo que no lo vamos a tener, entonces muchísimas gracias a todos, pasen muy buenas noches, que Dios